Ningún profeta es bien recibido en su tierra. El pasaje que nos presenta el Evangelio de hoy es la continuación del domingo pasado y no hice una introducción que hoy puede ser muy válida para comprender bien este pasaje. Y es que Jesús, cuando empieza su predicación, ¿no? Sabemos, en unas semanas que empezaremos la Cuaresma, sabemos que Jesús se retira al desierto a orar y mientras, y después de rezar se empieza su tiempo de predicación, ¿no? De su misión apostólica. Y una de las primeras cosas que hace es ir a Nazaret, a su tierra donde le habían conocido, había crecido con ellos. Va a la sinagoga donde él había aprendido las Escrituras y las personas que están ahí, los vecinos, ¿no? Los conocidos, pues se reúnen en la sinagoga y no es cuando dice eso que escuchamos el Evangelio de la semana pasada, ¿no? Que se ha cumplido lo que acababa de leer, ¿no? Las Escrituras se estaban cumpliendo en él, ¿no? Y yo me hacía la reflexión, ¿no? Es como si de repente tu vecino pues se proclama como el Mesías, ¿no? Como el esperado. Entonces, claro, dices, pues si yo le he visto crecer, si todavía hemos jugado juntos con la pelota, y, o sea, como que de repente este es el Mesías, ¿no? Y podemos entender pues la falta de aceptación del mensaje que Jesús está dando en ese momento. Y sin embargo, pues él, ante la perplejidad que provocan sus palabras, pues empieza a recordar lo que le había pasado al pueblo de Israel, ¿no? Sabemos no sé si habéis leído con frecuencia la Biblia o habéis tenido algún curso, sabréis que los pasajes de la Biblia, la historia del pueblo de Israel es muy cíclica, ¿no? Dios actúa de una manera magnífica, haciendo que ganen una guerra o haciendo que crucen el Mar Rojo. Entonces, ante la admiración del poder de Dios, el pueblo de Israel pues abraza la alianza, prometen ser fiel a Dios, y según van pasando los años se van olvidando las acciones maravillosas de Dios con el tiempo ordinario, la rutina, y se empiezan a alejar, ¿no? Hasta que las generaciones se alejan totalmente de él y empiezan a adherirse a otros dioses y terminan pues perdiendo las batallas y pues tocando fondo, ¿no? Hasta que ellos mismos pues vuelven a acercarse a los profetas y decir, oye, queremos pedir perdón a Dios porque le hemos abandonado, decirle que vuelva a mirar, que tenga su mirada misericordiosa sobre nosotros, y Dios vuelve a hacer grandes obras por ellos y empieza otra vez, ¿no? Entonces, en algún momento de este ciclo, pues donde a lo mejor el pueblo de Israel estaba más separado de Dios, pues es cuando pasa lo de la viuda de Sarepta, ¿no? Que había carecía en todo el pueblo de Israel, pero la mirada de Dios fue hacia una viuda de Sarepta, ¿no? O había muchos leprosos en el pueblo de Israel, pero su mirada se fijó en un leproso sirio, ¿no? Y esto para darnos a entender que cuando no creemos, o sea, el poder de Dios no se puede manifestar. O sea, si no hay una apertura a la gracia, o sea, no a Dios le atamos de manos, ¿no? ¿Cuántas veces, no? Yo conozco gente pues que no practica su fe o que está muy alejada y de repente me reclama, ¿no? Es que yo voy con Dios y le pido que me haga esto y no me lo hace, ¿no? Pero o sea, si estás alejado si estás a 3.000 kilómetros, pues acércate un poco para que te pueda escuchar. O sea, es que, y no digo que Dios no oiga, ¿no? Sino que, y no es un Dios que esté ahí esperando, pero es que tu corazón no está listo para poder aceptar esa palabra. O sea, es que es tan claro que a veces sorprende que
que duden de la acción de Dios, de un Dios que no es nadie para ellos. Entonces su corazón no, o sea, es que aunque Dios actuara, no lo verían, ¿no? Por eso, o sea, Jesucristo es un poco lo que les quiere decir, es que aunque yo hiciera milagros ahora delante de vosotros, es que no me creeríais, me quemaríais por brujo, o sea, es que no. Y eso es lo que a mí pues, me sorprende, ¿no? De la dureza de corazón, incluso de la gente cercana a él, ¿no? Y me sorprende también muchísimo cómo termina, ¿no? El pasaje, lo sabemos, ¿no? Imaginaos estos hombres enfurecidos, ¿no? Que se sienten que Jesucristo les ha tomado el pelo, ¿no? Pues hemos visto cuántas veces vemos, ¿no? a hombres apasionados y violentos, ¿no? Empujando gente, no sé cuánto. Imaginaros gente violenta, empujando a Jesús hacia el pináculo, o sea, hacia una caída al vacío. Y él, ¿qué es lo que hace? Cuando llega ahí, se da la vuelta, los mira, no había llegado su tiempo, y se va. O sea, qué mirada de autoridad tendría, qué seguridad. Ahí estaba el Mesías, con esa pose, con esa... Es que, chicos, no sabéis que yo soy realmente, ¿no? Y se va, y lo dejan irse. Y esto me hacía una reflexión de decir, a ver, qué tan segura es mi fe, ¿no? ¿Cuántas veces nos sentimos, pues sí, apuntados por el dedo, ¿no? Juzgados porque somos cristianos y nos hacemos pequeños, ¿no? Nos sentimos como humillados por nuestra fe, cuando Jesucristo levanta la cabeza, los mira a los ojos y se va, ¿no? Entonces, pues la invitación de hoy, bueno, cada quien lo que le haya llegado de este evangelio, ¿no? Pero ojalá nos ayude a ver primero cómo está mi corazón, si es capaz de recibir su palabra para que haga sus obras grandes en mí. Perdón que me he quedado sin batería, pero la otra cosa que quería comentaros también es que recordad que con Jesús podremos testimoniar con la cabeza alta que somos cristianos.